Capítulo 1. No entiendo una habitación de un edificio de apartamentos bañada por la suave luz del sol. Sobre la mesa del comedor y la cocina, estaba preparado un desayuno de aspecto delicioso. La sopa de maíz estaba humeante, las tostadas fragantes y la ensalada exuberante. Era como si la escena hubiera sido preparada para una sesión de fotos. Mamá, Maki aprendió una nueva canción el otro día. Jeje, de acuerdo, pues deja que mamá la escuche luego, sí. Voy a cantar mucho. Madre e hija se sonríen en una conversación ociosa. En medio de un decorado que podría ser una muestra de escenas cotidianas felices, en cualquier momento, yo estaba solo, mordiendo una tostada con aire de despiste. Un sueño. No puede serlo. Antes me pellizqué la mejilla muchas veces. Me lavé la cara. No podía creer que lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos fuera real, así que probé esto y aquello para volver a mi mundo. Sin embargo, ninguna de ellas se convirtió en una puerta de entrada al mundo anterior, sino que solo reforzó mi conciencia de que el mundo que tenía delante era una realidad innegable. Pero aún así, no puedo evitar pensar que esto es solo un sueño, papá. De repente, la mujer frente a mí me habló. ¿Qué? El nombre, que no estoy acostumbrado a que me llamen, hace que mi comportamiento sea sospechoso al máximo. ¿Qué pasa? Llevas un rato sin hacer nada más que masticar pan, tal vez no tienes tanta hambre. Cuando miré, vi que llevaba un rato sin comer más que pan tostado. Papá, le dices a Maki que coma todo tipo de comida, eso no es justo. A mi lado, una chica hinchó las mejillas y se giró para mirarme en señal de protesta. No, eso no es cierto, tengo apetito y como otras cosas además de pan. Presa del pánico, agarro una taza de sopa de maíz y la bebo de un trago. Inmediatamente, el líquido caliente se extiende en mi boca. Está caliente. Entonces, como era de esperar, me quemé la lengua. Vaya, ¿estás bien? Presa del pánico, la mujer me prepara un vaso de agua. Tomo un sorbo y exhalo. Lo siento, gracias, ¿qué estaba haciendo? Jeje, siento que no he visto a papá así en mucho tiempo. La mujer me sonríe suavemente. Aunque era un poco mayor, seguía teniendo la misma sonrisa a la que estaba acostumbrado a ver en mi mundo anterior. Ah, pero esta sopa de maíz está deliciosa, una vez más, llené mi boca del rico sabor que aún tenía la textura del maíz. Sí, gracias a Dios, la hice yo misma, no es una preparada. La mujer, que parece ser Shinoaki, dice con orgullo y alegría. Se veía tan linda, al igual que la chica del mundo anterior, pero estoy seguro de que Shinoaki no era una buena cocinera en primer lugar. Debe haber pasado mucho tiempo para que esa chica que ni siquiera sabía medir el agua con una taza de medir fuera capaz de hacer una sopa sólida con una lata de maíz, leche y nata. Al fin y al cabo, hay un vacío en alguna parte. Eso también está en varios lugares. Shinoaki. Se supone que tiene 19 años, como yo. Pero justo delante de mí ahora había una chica que parecía ser un poco mayor. No hay pruebas de que esta sea esa Shinoaki. Por mucho que la sonrisa fuera la misma, la atmósfera, los gestos y las palabras, no era ella en absoluto. Nunca pensé que la historia con la que estaba bromeando con Tsurayuki se haría realidad de esta manera. Si esto iba a suceder, debería haberme interesado más por lo que ¿qué tal si, tenía que decir? No sabía cómo averiguar si era Shinoaki o no, y no sabía cómo comportarme en absoluto. Por el contrario, no sé nada de dónde estoy ahora. Cálmate. De todos modos, ahora mismo solo tengo que averiguar la situación actual. Maki quiere ver Pukure. Sí, después de terminar la comida. Las dos siguen hablando alegremente como madre e hija. Yo sigo desconcertado por el aire lleno de extrañeza. Después de la comida, vuelvo a la habitación donde había estado durmiendo, escapando del ataque de juego de Maki en cuanto vio Pukure. En fin, toca recopilar algo de información. Frente al delgado PC, que hacía tiempo que no recordaba, abrí el navegador con ganas. Lo primero que me sorprendió de nuevo fue la hora actual. Antes de saltar al mundo hace 10 años,
el mundo estaba en el otoño de 2016, para empezar. Sin embargo, la pantalla de la hora que tengo delante muestra la primavera de 2018. Un poco más de un año, hay tiempo en blanco, En el pasado, un año habría sido un tiempo increíblemente largo en esta época. Especialmente en el ámbito de los medios de comunicación en el que me desenvolvía, la situación debía de estar cambiando a un ritmo vertiginoso. Quiero entenderlo todo, pero si lo hago ahora, el tiempo pasará volando. Y ni siquiera sé si este futuro es una continuación del mundo en el que vivía. Tengo que averiguar dónde estoy. Abrí la herramienta del mapa en el navegador y comprobé la ubicación actual. Noborito, ¿y eso dónde queda? El edificio de apartamentos en el que vivía estaba situado en la frontera entre Tokio y la prefectura de Kanagawa. El río Tamagawa fluía cerca, y el sonido del tren que acababa de escuchar parecía ser el del ferrocarril Odakyu. Solía trabajar en el centro de la ciudad, así que estaba familiarizado con la zona, pero seguía siendo la primera vez que vivía en la ciudad y, lo que es más importante, no tenía ningún conocido fuera de mi familia por el momento. Necesito hablar con alguien. La forma más rápida de averiguarlo sería preguntar a la mujer que se parecía a Shinoaki, pero eso se veía demasiado arriesgado. Necesito a alguien que pueda ver las cosas con más objetividad. Tomé el smartphone y pasé por la lista de contactos. Las únicas personas de la lista eran personas que no conocía hasta el punto de asustarme. Supongo que es natural que las amistades cambien después de 10 años, pero el hecho de que mi agenda estuviera llena de nombres de personas que no conocía me producía escalofríos. Sí, la historia es mejor que eso. Mientras pueda confirmar que hemos hablado recientemente, el obstáculo para hablar con ellos será extremadamente bajo. Me lo pensé y repasé mi historial de llamadas, pero no encontré ningún nombre que conociera. El nombre de la persona que parecía ser la más confiable en esta situación finalmente llamó mi atención. Hace 2 meses, aunque eso es un poco delicado. Ha pasado tiempo desde la última, pero supongo que es aceptable. Hoy es domingo, a mediados de mayo. No debería ser descortés llamar ahora. Toqué el icono de llamada con desesperación esperando. Después de unas cuantas llamadas, la persona al otro lado de la línea respondió al teléfono. Ah, hola, Kawasegawa. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? Como si quisiera interrumpir mis palabras, la chica, de confianza, comenzó a hablar. Más bien, el asunto del que hablamos brevemente antes no funcionó. Así que pensé que debía hablar contigo sobre ello. No, Kawasegawa. Puedes venir mañana un poco antes. 2 horas antes de que empiece el trabajo. Hablaré contigo allí. Adiós. Entonces la llamada se cortó sin más. El único sonido en mis oídos era el de una conversación. ¿Y ahora qué? Por ahora, sabía que estaba trabajando en la misma empresa que Kawasegawa. Lo entiendo, pero aún no sé nada más. Iba a hacer una consulta, pero al final no pude, Como dije antes, por supuesto, no recuerdo ese, antes, que ella mencionó. Por la forma en que lo dijo, probablemente era algo relacionado con el trabajo, pero claro, no sabía qué exactamente. En primer lugar, parecía haberse decidido que mañana iría a trabajar un poco antes. Al final, no lo entendí realmente. Por la noche, mientras me sentaba en la bañera, reflexioné sobre el día de hoy. Me lanzaron al mundo de 2018. Había una mujer que se parecía a Shinoaki y una niña que parecía ser su hija. Yo formaba parte de su familia, y estaba viviendo mi vida cotidiana. Tratando de confirmar la situación, no pude escuchar mucho de Kawasegawa. Más misterios, Saqué agua caliente con ambas manos y la salpiqué en mi cara. En primer lugar, no podía recordar nada antes de venir a este mundo, ni siquiera lo que había pasado justo antes. Recuerdo que había hablado con Tsurayuki sobre algo muy triste. Como resultado, él se fue. Pero después de eso, mis recuerdos están como desvanecidos. Sin embargo, tal vez ahí es donde se esconden los secretos de este mundo. De repente, mientras pensaba, escuché una voz.
papá. Maki va a entrar. Con una voz alegre, la puerta se abrió y Maki entró. Joa joa. Espera, Maki. ¿Qué pasa? Maki quedó sorprendida. No traía ropa, naturalmente. No, no. No llevas ropa. ¿Acaso papá no es el que dice que para bañarme debo quitarme la ropa? No fui yo quien dijo eso. No, tienes razón en eso. No te preocupes, me lavaré bien antes de entrar. Maki sacó champú y empezó a lavarse la cabeza, mostrando que estaba acostumbrada a hacerlo. Intento no ser consciente de ello, pero aún puedo verla. Incluso si ese tipo de cosas no lo atrajeran, no hay hombre que no reaccione al ver a una chica sin una sola pieza de ropa. Y, lo que es más, se trata de una chica muy parecida a la que me gusta. No puedo evitar ser consciente de ella. No la mires, no seas consciente de ella. Por lo que recuerdo, acabo de conocerla hoy, pero en este escenario, se supone que es mi hija. Si viera a una chica así desnuda, y si alguna parte de mi cuerpo cambiara, seguro que querría morirme de culpa. Pero mientras luchaba contra los deseos mundanos que se acercaban, papá, lávame el cuerpo. Maki hizo una loca sugerencia. ¿Qué pasa? Siempre lo haces, ¿verdad? Siempre lo hago, Tienes una voluntad de hierro, ¿sabes qué, Maki? Pero ahora, no puedo lavar su cuerpo mientras mantengo la compostura. Es hora de que seas capaz de lavar tu cuerpo por ti misma. De verdad. Así es. Es un poco embarazoso que te comportes siempre como una niña. En mi mundo anterior, mi hermana me había dicho algo. Me dijo que los niños de primaria siempre quieren ser más altos. Así que, pensé, si yo pude llegar hasta allí, ella debe ser capaz de lavarse, muy bien. Me lavaré sola entonces. Sí, bien, bien. Después de lavarte, enjabónate bien y remójate en agua caliente. Sí. Por ahora, estoy salvado. Sin embargo, si realmente la hubiera estado viendo desde que nació, probablemente no me hubiera preocupado tanto. Si tuviera que sentirme así cada vez que me baño, los padres del mundo no habrían podido bañarse con sus hijas. La próxima vez tendré que guiarla de alguna manera para que se bañe sola. Si funcionara, mi mente estaría en paz. Oye, papá. De repente, Maki me llamó. Hectómetros. ¿Qué? Cuando me giré, vi el cuerpo de Maki con la piel lisa, con todas las burbujas y todo limpio. Mira, fui capaz de lavarme bien. Sí, lo hiciste excelente, papá, ¿no has visto bien? Intentaba apartar la vista de ella, pero se puso delante de mi mirada. Ya te vi. Te lo digo en serio. La vi. Mucho más claramente, además. Papá, ¿puedo meterme? Sí. Maki entra alegremente en la bañera. Parece estar de buen humor y agita las piernas. Qué calentito, mi cuerpo se calentó. La cara de papá también está toda roja. Sí, está caliente. El agua de la bañera está. La razón de mi cara roja no era el calor del agua, pero no podía decirle eso. Me decidí a intentar que Maki se bañara sola lo antes posible. Si no lo hacía, podría haber un terrible accidente en alguna parte. ¿Sabes, mamá? Cuando estaba en la bañera, a papá le creció otra pierna. Me estremecí en el baño caliente, imaginando el tuit que estaba a punto de conseguir 30.000 retuiteos. Tras un baño nada relajante que hizo que mi cuerpo se estremeciera de miedo, disfruté de la cariñosa cena de Sinoaki y me tomé un descanso en el salón. Tengo una hija. Maki utilizaba con destreza su tableta para ver vídeos de YouTube y reírse. Me quedé mirándola como si estuviera viendo a un extraño. Era imposible que dijera, de acuerdo, así que es mi hija, y me acomodara inmediatamente. Y además, parto del duro modo de verla desnuda de repente. Sería extraño no estar confundido. De verdad esta es la realidad. Era tan diferente de donde había estado hace poco tiempo que, al pensar en ello, una sensación de incomodidad y preguntas se agolpan en mi cabeza a la vez. ¿Cuánto durará este mundo?
Si pudiera entenderlo, no tendría ningún problema, pero por supuesto, no había ninguna señal de entendimiento. Por ahora, no había nada más que hacer que vivir en este mundo sin sentirse extraño y tratar de encontrar información. Agua, necesito beber. Me sentía extrañamente sediento. Me levanté y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Miro a mi alrededor mientras me lo trago de una vez. La cocina estaba limpia y ordenada. No había ni rastro del desorden que habían dejado los platos, como si Shinoaki los hubiera limpiado bien. Había un taburete para ella en el suelo, bien colocado para cubrir su baja estatura. La vista de ella, que solía derramar agua, no estaba allí. Uy, no. Como estaba bebiendo agua con despiste, me la derramé por toda la ropa en el proceso. Ah. La parte delantera de mi ropa estaba completamente empapada de agua. Nunca pensé que sería capaz de hacer lo que Shinoaki solía hacer. Papá, ¿qué pasa? Reaccionando a mi voz, Maki se acercó a mí. Vaya, papá, estás empapado. Maki dio un respingo, sonando extrañamente feliz. Maki, ¿dónde está la toalla? Cuando pregunté, ella señaló con el dedo y me dijo. Está en el lavabo. Gracias. El agua que derramé cayó al suelo, mojándome la camiseta en el proceso. Parecía que había derramado mucho más de lo que pensaba. Vaya, eso fue bastante trabajo, tengo que limpiarlo rápidamente. De todos modos, abrí la puerta del lavabo sin pensarlo dos veces, solo quería una toalla. Naturalmente, sabía que al final había un baño. Acababa de entrar en él, y sabía que Shinoaki había entrado después de mí. Pero pensé que se suponía que no había pasado mucho tiempo en el baño. De hecho, había pasado más tiempo, pero durante el tiempo que estuve pensando en ello, no me había dado cuenta de que había pasado más tiempo del que había pensado. Por lo tanto, dentro había, era Shinoaki, en medio de la limpieza de su cabello con una toalla. Dejé salir una voz interrogativa. Todo su cuerpo era de color rosa. Era natural, ya que acababa de terminar de bañarse y estaba radiante, pero tenía un cuerpo muy bonito. Cuando saqué de mi memoria la última vez que la vi en traje de baño, no parecía haber cambiado mucho. Su cabello mojado estaba brillante y húmedo, sus pechos eran rollizos en comparación con su altura, su cuerpo era sorprendentemente torneado y, lo que es más importante, sin ningún tipo de vapor y sin ninguna distracción, estaba, bueno, ya sabes, estaba completamente desnuda. ¡Guau! Finalmente, pude dejar salir una voz. Lo siento, yo solo, tenía que conseguir una toalla. Pero Shinoaki se despreocupó completamente de mi confusión. Una toalla. Espera un segundo. Sin ocultar su frente, cogió una toalla del estante. Aquí tienes. Me la entregó despreocupadamente. Gracias. Me quedé un momento boquiabierto, con una respuesta extraña. Es cierto. Shinoaki y yo estamos casados y tenemos una hija. Probablemente nos hemos visto desnudos más veces de las que podemos contar. No había necesidad de hacer un escándalo al respecto ahora que nos habíamos encontrado en el lavabo. Sí, ambos hemos estado desnudos muchas veces, Me lo imaginé. Sobre mí y Shinoaki, desnudos juntos. No voy a entrar en lo que pasaba después, pero estoy seguro de que mi cara se puso roja al máximo al instante. Gracias, entonces. Dejando atrás a la extrañada Shinoaki, volví a la cocina a toda prisa. Con Maki de nuevo absorta en el vídeo, me esforcé por calmar mi excitación. Vamos a respirar hondo. Respira hondo, repetí inhalando y exhalando mientras limpiaba la zona mojada. Cuando por fin me tranquilicé, volví a suspirar ante la locura de este espacio. Por no hablar de mi cuerpo, me pregunto si mi mente podrá soportar esto. No parecía haber ningún tipo de tutorial útil en el mundo al que me habían enviado de repente. Después de todo el alboroto que armé, mi familia se preparó para ir a la cama sin ningún problema. Maki, ¿te lavaste bien los dientes? Sí, ya me los cepillé. La niña mostró los dientes con una sonrisa, y la madre asintió con la cabeza con una sonrisa y dijo, bien hecho.
Me quedé mirando la escena como si fuera otra persona. Y antes de que cambiara el día, estaba en la cama. Esto no lo noté cuando me desperté esta mañana, eso. Pensé que era muy grande para una sola persona. Sabía que era extraño que todavía había tanto espacio a mi lado incluso cuando estaba en una posición grande. Papá, ¿qué pasa? Has estado perdido en tus pensamientos. En la cama, Shinoaki me habla desde cerca. Ah, no, no pasa nada. La cama era demasiado grande, pero de nuevo, era una cama king size para dos. Probablemente debería haberme dado cuenta de que había dos almohadas en la cama. Pensé que era porque Maki dormía aquí. Cuando llegó la hora de irse a la cama, fue la madre, no la hija, quien se metió en esta. Maki estaba muy emocionada hoy, ¿verdad? Dijo Shinoaki con una risita. ¿En serio? Sí. Supongo que es diferente cuando papá está en casa. Parecía que el trabajo me ocupaba, o que normalmente no estaba en casa en vacaciones. Lo siento, he estado ocupado, hectómetros estás trabajando por nuestro bien. Pensé, esta conversación parece hecha en un escenario de drama. Shinoaki, que está aquí, es real, y también lo es Maki. Sin embargo, las conversaciones que mantuve con ellas fueron de alguna manera irreales, como si estuvieran diciendo líneas preparadas. Me acordé de una historia de ciencia ficción que leí hace mucho tiempo. La raza humana ya se había extinguido, y al único superviviente se le daba la oportunidad de vivir en un espacio virtual donde se le implantaban recuerdos de tiempos más felices. Pero poco a poco se da cuenta de la verdadera naturaleza del mundo que ha creado y se cuestiona y despotrica de él ante los que le rodean. Entonces, el mundo empieza a derrumbarse y se oyen las palabras del Creador con un suspiro, después de todo, no ha servido de nada. Entonces el escenario se oscurece y desaparece, dejando solo al hombre detrás. Mi imaginación tomó un rumbo desagradable. Dejémoslo por ahora. Desde el exterior de la ventana, puedo oír el sonido del tren en marcha. El sonido cambia drásticamente cuando el tren pasa por un puente sobre el río Tama. Debe haber mucha gente en el tren, y cada uno de ellos debe tener un pasado que ha recorrido. Pero para mí. De momento, lo único que recuerdo es que aparecí aquí esta mañana. A medida que iba adquiriendo más información, el número de cosas que desconocía disminuía, pero la angustia de quedarme atrás permanecía. ¿Será así para siempre? Oh, Kyoya-kun. De repente, Shinoaki me llamó por mi nombre. La cálida voz de antes tenía un tono ligeramente húmedo. Me giré y noté que algo tocaba suavemente mis labios. Ah. Dejé escapar un sonido patético mientras Shinoaki me besaba. Enen. Kyoya-kun. Chu, ja. Enen, Shinoaki. Enen, chu. Era muy diferente de la única vez que la había besado, que había ocurrido por casualidad o por el ambiente. Un beso que se busca mutuamente. Un beso entre dos personas que se quieren, que se tocan y se separan repetidamente, y cuyas lenguas se tocan de vez en cuando. Todavía no tenía una relación con Shinoaki. Tenía la corazonada de que podría ocurrir en el futuro, pero tardaría algún tiempo. Y sin embargo, aquí estábamos, haciendo lo que hacen los amantes. Hice trampa y me salté las escenas diarias y la primera mitad de la ruta exclusiva. Mi cabeza está, empezando a sentirse borrosa. Pensé que éramos amigos hasta ayer. Me pregunto por qué nos besamos. Pero, me siento aliviado. Su mano estaba en mi pecho. El calor que se transmitía desde allí parecía derretir mi ansiedad. Naturalmente, rodeé su cuerpo con mis manos. En medio de mi ansiedad que no podía compartir con nadie más, su calor parecía claramente real. Recordé su cuerpo desnudo que había visto antes. La idea de ese cuerpo allí mismo, ahora mismo, me excitó aún más. El olor del champú después del baño y la temperatura corporal ligeramente elevada eran agradables. Estaba atrapado en la fantasía de que sería agradable fundirse con el mundo. Kyoya-kan, los labios de Shinoaki se separaron ligeramente. Sus ojos se fijan en mí. Mientras susurra, está bien, dicho esto, cerró los ojos y me entregó su cuerpo.
esto es. La calidez se convertía rápidamente en un calor más profundo. El significado de sus palabras y acciones eran realmente reconocibles, sin importar lo insensible que fuera. Ahora que lo pienso, eso podría haber ocurrido en cualquier momento. Ella y yo somos una pareja casada. Y ahora ya no es algo especial, sino algo que se hace a diario, tal vez. Pero todavía no había hecho nada con ella, que yo recuerde. Por supuesto, me sentía culpable de hacerlo, y eso era un tapón. Pero, vergonzosamente, mis funciones masculinas estaban listas para partir. El calor de su cuerpo y su dulce aroma me excitaban, tratando de borrar la culpa. Mi corazón se aceleró como un loco. ¿Qué debo hacer en esta situación? Hacerlo. Después de pensarlo mucho, hoy no, mañana debo levantarme temprano. Decidí no hacerlo. Sí. Lo entiendo. Ella asintió con facilidad y sonrió. Hacía mucho tiempo que alguien no me llamaba sino Aki. Ah, cierto. Jeje, eso me hizo sentir un poco de nostalgia. Su nombre actual debería ser Asiba Aki. Si de repente la llamaban por el nombre que tenía antes de casarse, debía tener algunos recuerdos que le venían a la memoria. ¿Cuál era la historia que había detrás? Era una historia feliz. O quizás había un pasado agridulce. Sino Aki sacó la lengua y me besó suavemente. Buenas noches, papá. Dijo, volviendo la cara hacia el techo y cerrando los ojos. Sí, buenas noches, cerré los ojos y volví la cara hacia el oscuro techo. El último tren había pasado, y ya no podía oír el sonido que hacía. El sonido desapareció, las imágenes desaparecieron, y rápidamente me entró sueño por el agotamiento de todo lo que había pasado. Estaría en este mundo cuando despertara, o iría a otro. Los recuerdos que tenía justo antes de dormirme terminaban con esas preguntas. Cuando me desperté, estaba a salvo en el mundo de 2018, de cara al mañana. En secreto, pensaba en volver a 2007. Originalmente, cuando volví 10 años atrás, ocurrió algo increíblemente poco ortodoxo. Como no soy yo quien decide las reglas del salto temporal, no hay forma de que pueda saber lo que sucederá después. Me pregunto qué va a pasar hoy. Mi mente seguía un poco en blanco. Parecía que Shinoaki ya se había levantado y estaba preparando el desayuno. Desde el salón, pude escuchar la voz emocionada de Maki y el sonido de la televisión. Tengo que ir a trabajar. Sacudiendo la cabeza, ahuyento la somnolencia. Al levantarme de la cama, siento un dolor nostálgico en los hombros y la espalda. No puede ser, pero es cierto. El dolor en los hombros y en la espalda baja, que ayer no había notado por los nervios y probablemente por el cansancio, se iba apoderando de mí poco a poco. Era natural que hubiera cumplido 30 años desde los 19, pero era difícil de explicar porque había olvidado lo que se sentía al ser joven de nuevo. ¿Qué? Ojalá hubieran cortado convenientemente esta parte. Como solía hacer, me froté los hombros y las caderas mientras me dirigía al salón. Ah, es papá. Buenos días. En cuanto abrí la puerta, Maki vino corriendo y se aferró a mí. Buenos días. ¿Estás lista para ir a la escuela, Maki? Cuando dije eso, Maki me miró con extrañeza. La escuela empieza a las 8, así que todavía no estoy lista. Maki quiere a papá, así que va a despedirse de ti. Pude escuchar la voz de Shinoaki viniendo de la cocina. Sí. Así es. Maki asintió y se aferró a mí con fuerza. Vaya. De alguna manera, de repente me sentí muy enamorado de ella, a pesar de que acababa de conocerla ayer. Ni siquiera sé lo que es casarse, así que ¿cómo puedo esperar tener una hija? Sin embargo, cuando pensaba en el hecho de que una chica tan bonita acabaría casándose y marchándose de mi lado, sentí que podía entender el dolor de los padres del mundo. Con el tiempo, dejaremos de bañarnos juntos, y lavaremos la ropa por separado. No sé si eso ocurrirá realmente, pero pensé que sería un gran golpe. Desayuné, me cambié de ropa y me preparé para salir. Me voy entonces. Les dije a las 2 personas que vinieron a despedirme a la puerta y me puse los zapatos. Toma, tu almuerzo.
Shinoaki cocinó no solo el desayuno sino también la caja de almuerzo. Había un montón de guarniciones para elegir, y en comparación con los días en que lo único que podía cocinar eran fideos instantáneos, era una persona diferente. Gracias. Maki también, ten cuidado. Sí. Maki respondió, saltando alegremente. Abrí la puerta y caminé por el pasillo hacia el ascensor. Cuando me di la vuelta, las dos habían salido a despedirme. Sonreí y les devolví el saludo, pero debía de ser antinatural de algún modo. Salí del apartamento y caminé por la calle hasta la estación. Había buscado las direcciones en el mapa, así que no había dudas, pero seguía ansioso y curioso por ver el paisaje por primera vez. Hay un parque aquí. Y si voy por aquí, es un atajo, y si voy al otro lado, hay una calle comercial. Ya veo. Siempre había vivido en Saetame cuando vivía antes en la zona de Kanto, así que el nuevo ambiente de la ciudad era muy refrescante. Frente a la estación, se combinaban una librería y una tienda de juegos, y había mucha información sobre los títulos de moda y los nuevos lanzamientos. Los cómics tenían aún más posibilidades de provenir de Internet. Había más títulos que ni siquiera sabía que existían en las novelas ligeras. Me pareció que el porcentaje de comedias románticas era mucho mayor que antes. También hubo un gran cambio en los juegos. Por supuesto, no sabía que el nuevo hardware de Nintendo era un tema tan candente, y también fue interesante ver el último juego de matar monstruos. Sinceramente, preferiría estar investigando sobre esto todo el tiempo. Pero ahora mismo, la empresa es mi máxima prioridad. No tengo tiempo para estar absorto en libros o juegos cuando ni siquiera estoy seguro de quién soy. Con el pelo recogido, me apresuré en mi camino hacia la estación con la librería al lado. Frente a la estación, había más tiendas alineadas. Además de los restaurantes tradicionales, también había un edificio comercial que parecía haber sido construido recientemente. Parecía que la zona frente a la estación había sido reurbanizada hace unos años, y el ambiente de la ciudad había cambiado como resultado. Si hubiera llegado aquí en 2007, estoy seguro de que habría sido una ciudad completamente diferente. Tardé 6 minutos en llegar a pie desde mi apartamento. Llegué a la estación de Noborito. Bueno, es aquí. La estación de Noborito está atravesada por varias líneas de tren, y el edificio de la estación era grande y magnífico, probablemente debido a la gran cantidad de pasajeros en tránsito. A pesar de que todavía era temprano en el día para los desplazamientos, el tren estaba lleno de pasajeros. Eso significa, ya veo. Incluso estúpido, finalmente me di cuenta allí. Mientras trabaje como asalariado en el centro de la ciudad, es casi seguro que me espera un infierno inevitable. Hacía mucho tiempo que no subía a un tren lleno de gente, pero la nostalgia fue fugaz y se convirtió rápidamente en fastidio. El tren de Tokio era así de duro, que me quedé completamente atrapado en el tren expreso al que me empujaron. Incluso en Osaka, de vez en cuando viajaba en un tren abarrotado, pero el nivel de abarrotamiento en Tokio era increíble. Tras hablar con Kawasegawa por teléfono, revisé mis bolsillos y mi cartera y encontré una tarjeta de visita. En ella estaba escrita la ubicación de mi lugar de trabajo. Tomé la línea Odakyu hasta la estación de Yoyogi Uehara y luego hice transbordo a la línea Chiyoda hasta Meiji-Jingu-Umae. El destino estaba a un corto paseo. Es una buena ubicación donde trabajo. Aunque estaba en la misma zona de Kanto, estaba bastante lejos, y teniendo en cuenta que se trataba de un edificio deteriorado con un alquiler atrasado, era una gran diferencia. Pero por el momento, no sé realmente qué trabajo hago. Espero que sea un trabajo que pueda hacer sin haberlo hecho en mi vida. Me costaría mucho esfuerzo acostumbrarme a un trabajo que requiriera las habilidades que había adquirido en la década en blanco. La idea de tener que pedir una baja por amnesia sería suficiente para quitarme las fuerzas. El tren llegó a Yoyogi Uehara un poco más tarde de la hora prevista, y los pasajeros en tránsito se dirigieron al siguiente tren como una avalancha. Llegué a Meiji-Jingu-Umae y subí a la planta baja. Como la estación estaba junto a Harajuku, la zona estaba llena de estudiantes universitarios. Ya veo. Ya no soy un estudiante universitario.
Tan pronto como pensé que teníamos más o menos la misma edad, me di cuenta de que en este mundo era más de 10 años mayor. Caminé por Meijidori hacia Shibuya con un dolor en los hombros y la espalda que me recordaba mi edad, y vi carteles de juegos de sombras aquí y allá, algo que nunca vi hace 10 años. Tengo que volver a acostumbrarme, poco a poco. Miré los iconos de los típicos juegos sociales que había instalado anoche. Necesitaba familiarizar mis manos con el tacto de un smartphone y mis hábitos de juego, ya que estaba completamente acostumbrado a usar móviles. Y eso también lo antes posible. Un gran monumento esférico apareció frente a mí. Era un punto de referencia que había consultado previamente en un servicio de mapas online. Ah, ya llegué. Un flamante edificio comercial en la calle. Una empresa de desarrollo de juegos sociales que ocupaba la mitad del 10º piso. La corporación Attraction Point. Aquí era donde trabajaba en este mundo. La recepción está en el 5º piso. Ah, tengo que estar en desarrollo, no en recepción. Me equivoqué de botón en el ascensor y me apresuré a pulsar de nuevo el botón de la tercera planta. Attraction Point era originalmente uno de los desarrolladores de juegos más famosos del mundo cuando estuve allí en 2016. La empresa había triunfado con su desarrollo de aplicaciones en la era de los teléfonos destacados, y se había expandido con éxito a los smartphones, convirtiéndose en una empresa de tamaño medio. La empresa no cotizaba en bolsa, pero no creo que estuviera al borde de la quiebra. Al parecer, yo trabajaba como gerente en la empresa. Gerente de desarrollo, tercera división de entretenimiento, departamento de desarrollo. No tenía ni idea de lo que hacía, pero la palabra, gerente, implicaba que era un puesto importante. En la tercera planta, apareció un bonito despacho separado por un cristal ahumado. Buenos días, vaya. Cuando utilicé la llave de mi tarjeta para entrar en la habitación, me encontré en una dimensión diferente a la del elegante exterior. Los ronquidos y las voces angustiadas resonaban bajo los innumerables escritorios. Una nota estaba escrita en un trozo de cartón: por favor, no me despierten hasta las horas, lo que parecía indicar la miseria de la situación. Me pregunto si estaba bien que me tomara un día libre normal el domingo. Paso por aquel infierno tan grande que me pone ansioso, y luego voy a mi escritorio. La planta de desarrollo era grande. Había docenas de escritorios. Estaba dividida en varios grupos de áreas, con tabiques que las separaban. La tercera división de entretenimiento, a la que pertenezco, estaba a la derecha tras entrar por la puerta. Una fila de unos 8 escritorios. Mi escritorio estaba situado en la cabecera, al fondo de la fila. Genial, parece que las cosas siguen bien aquí. Parecía que nadie había venido a trabajar todavía en la unidad donde yo trabajaba. Probablemente ni siquiera el personal que se había quedado allí. El infierno que acababa de ver era probablemente el equipo justo antes de la liberación. Sentí una extraña sensación de nostalgia, ya que había visto esa escena tantas veces. De momento me senté en una silla. Había una foto de Shinoaki y Maki en mi escritorio. Tal vez era algo natural cuando se tiene una familia, pero me sentía extraño por lo que estaba haciendo. Aún no ha llegado Kawasegawa. Miré alrededor del piso, pero no vi a nadie que se pareciera a ella. Fue el momento en que cogí el papel con la lista de números para llamar a un teléfono interno. Ah, Asiba-san. De repente me llamaron por mi nombre y levanté la cara. Debía tener unos 24 a 25 años. Una joven con gafas me vio y corrió hacia mí. Mientras corría, golpeaba su cuerpo por todos lados, dejando caer cajas y papeles por todos lados, joa joa, y, rayos. Estaba limpiándolos con rabia. Morishita Miki, estaba escrito en la placa que colgaba del cuello. Aparentemente, esta torpe chica se llama Morishita-san. La productora te está llamando, por favor, date prisa y ven a Tahití. De repente dijo algo escandaloso. Ahora. A ese país tropical. Cuando contesté sorprendido, Morishita-san hinchó las mejillas: lamento llamarte aquí un lunes por la mañana. Pero ahora no tengo tiempo para bromas, así que, por favor, ven rápido. Después de decir eso,
corrió hacia la entrada del piso, golpeando su cuerpo por todo el lugar de nuevo. ¿Qué es Tahití? Ah. Tuve una idea, así que miré la lista de líneas internas. Es habitual que las empresas con oficinas más nuevas nombren sus salas de conferencias con nombres de animales o países, en lugar de utilizar números para llevar la cuenta. Así que eso es. Como esperaba, en la lista de números figuraban Tahití, Hawái y otras islas tropicales. Cuando bajé las escaleras hasta el segundo piso, encontré una placa con los nombres de las salas de conferencias colocada delante de cada habitación. Busqué Tahití entre ellas. Llamé a la puerta y me respondió una aguda voz femenina. Pase. Morishita-san y una mujer de traje con el pelo cortado hasta los hombros estaban sentadas allí. En comparación con el nerviosismo de Morishita-san, la mujer parecía tener un espíritu fuerte y parecía no inmutarse por nada. Conocía a una mujer en mi memoria que podía crear una atmósfera así. No la reconocí por un momento debido a su pelo, pero sus ojos afilados y su aspecto bien cuidado no eran tan diferentes de lo que recordaba. Kabase Gawa. Dije su nombre sin pensar, y la mujer con un ja, dejó escapar un suspiro. Lo siento, es temprano en la mañana. Tengo un pequeño problema. Ella dijo, y golpeó los papeles juntos en su mano. Pero sigue hermosa, como siempre. Incluso cuando era estudiante, era extraordinariamente bella, y eso no ha cambiado ni siquiera ahora, 10 años después. De hecho, incluso me parece que está más cerca de la perfección ahora que su edad ha alcanzado su aspecto maduro. Yo debo tener más o menos la misma edad que ella, pero Kawasegawa era mucho más tranquila y, para ser sincero, me sentía presionado. Probablemente era el resultado del hecho de que había estado luchando desde que era una estudiante y siguió luchando durante los siguientes 10 años. ¿Qué pasa? Miras las caras de los demás tan seriamente. Inconscientemente, no pude evitar mirarla a la cara y me lanzó una mirada dudosa. No, nada. Continúa. Entonces, hablaré. Kawasegawa comenzó a contar la historia de forma directa, como si no hubiera pasado nada. Una voz digna resuena en Tahití, la sala de reuniones, a primera hora de la mañana. 2 horas después de escuchar la historia en la sala de reuniones, Morishita-san y yo estábamos en el metro. Siento mucho haberte pedido que hicieras esto de repente. Sentada a mi lado, se había inclinado con un suspiro desde antes. No te preocupes. Sí puedo ayudar. Gracias, después de todo, es como dice Kawasegawa-san. Dijo ella y finalmente respondió con una expresión de alivio. ¿Qué dijo Kawasegawa? Sí. Estará bien si lo dejas en manos de Asiba-san, así que quédate tranquila, dijo. Siempre parezco ansiosa e inquieta, y Kawasegawa-san me regaña por ello. Bueno, más o menos puedo adivinar lo que parece. Pero supongo que estoy en una posición en la que Kawasegawa ha puesto toda su confianza en mí, en este mundo. Dime, Asiba-san. Tú y la productora fueron juntos a la universidad, ¿verdad? Kawasegawa es productora. Creo que es la persona adecuada para el trabajo, pero me sorprendió ver que está un poco alejada de la escena creativa. Sí, llevamos mucho tiempo haciendo vídeos juntos. Tienen una buena relación. Sí, bueno. Sería difícil describirlo como buena relación, pero creo que nos entendíamos lo suficientemente bien como para cooperar. Dime. Ya sabes, era una relación, en la que salían. Esta chica de repente hace las preguntas más extravagantes. No, para nada, siempre hemos sido amigos normales. De verdad. Tu esposa también fue su compañera de clases, así que pensé que tal vez, bueno, es cierto. Viéndolo así, al estar casado con una de mis compañeras de clase, si no aquí, puede ser inevitable que la gente piense que algo pasó conmigo y con Kawasegawa. Bueno, como no recuerdo nada de eso, no puedo estar seguro. No pasó nada, ¿verdad? El nombre de la estación Ikebukuro apareció en el tablero de información dentro del tren. La siguiente, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a bajar. Ah, sí. Morishita-san asintió y se levantó de su asiento. La seguí.
Yo solía trabajar para una desarrolladora en Saetame, así que estoy familiarizado con Ikebukuro entre las ciudades de Tokio, o se supone que lo estaba. Sin embargo, hacía un año que no iba a Tokio, pero no me sentía muy nostálgico. Supongo que en parte se debía a que pasaba mucho tiempo a oscuras, pero incluso descontando eso, no sentí ninguna emoción. Es solo una gran ciudad. El Tokio que veía ahora seguía siendo un lugar así. Me bajé del metro en Ikebukuro y subí por la salida oeste. Es por aquí. Creo que está a la vuelta de la esquina del parque. Morishita-san miró el mapa de su smartphone y se dirigió al destino, aun cometiendo algunos errores. En comparación con la salida este, donde se encuentran Sunshine y Otome Road, la salida oeste es más una zona de copas y tiene una imagen de estar alejada de los otaku. Todavía me siento un poco cohibido por ello. Ah, llegamos. Es aquí. Un edificio de apartamentos de 12 pisos cerca de la estación de policía. Aunque no es un apartamento de los llamados de torre, el edificio es lujoso y parece de clase alta. Los árboles que rodean el edificio han sido cuidadosamente podados y se ven como un jardín. Vaya, qué cosa vivir en un lugar así. Porque es una escritora muy popular. Si fuera yo, solo el alquiler bastaría para acabar con mi sueldo. Frente al interfono de la entrada, los movimientos de Morishita-san se detuvieron. Me miró, complicada con lo que iba a decir. Sí, entonces yo me encargaré a partir de aquí. Lo siento. Parecía completamente insegura de sí misma, y pulsé el interfono en su nombre. Hubo un sonido de ping-pong seco, y después de un rato, sí. La voz de una mujer llegó por los altavoces, sonando un poco adusta. Soy Asiba, de Attraction Point, que te envió un correo electrónico antes, dije, en medio de un saludo. Ah, Asiba-san, te he estado esperando. Voy a abrir la puerta ahora. Una voz extrañamente animada sonó, y la puerta principal se abrió silenciosamente. Está bien. Me giré y miré a Morishita-san. Ja. Asiba-san es increíble después de todo. Con un suspiro, ahí estaba su cara, arrugada en el entrecejo. Primero, atravesé la puerta y entré. Pero, ¿dónde aprendiste ese método? Me miró con curiosidad, y comencé a explicarle desde el principio. Si llamamos de repente al interfono, no estarán preparados para recibirnos, y hay más posibilidades de que usen el contestador automático porque es demasiado problema explicarlo en primer lugar, no. No importa el tipo de persona que sea, siempre querrá molestarse o rechazar una visita repentina. Sí, de hecho, siempre finge estar fuera. Con un miu, Morishita-san ahogó un gruñido. Así que lo primero que hago es enviar un correo electrónico, después de confirmar a través de las redes sociales que la persona está en casa, y luego envío un correo electrónico con este mensaje. Estoy en la calle frente a tu casa, puedo ir a visitarte. Así. Pero enviaste el correo hace unos 30 minutos, no. Es decir, tendrá que arreglar su maquillaje y prepararse para todo, no. Ah, dijo Morishita-san cuando pareció entender. Por eso le envió un correo electrónico con antelación, para que se prepare y se mentalice. Y dicho esto, no me enfado, y también incluyo el ambiente. Solo haciendo esto, puede aumentar en gran medida nuestras posibilidades de éxito. Ya veo. Morishita-san asintió con una mirada de admiración. Aunque no siempre funciona, era importante mostrar nuestra voluntad de no enemistarnos con la otra parte si había algo de lo que ésta se sintiera culpable o dudara. Eso es realmente genial. ¿Acaso solía ser un detective? No, en absoluto. Solo un director normal. Bueno, ha habido muchas veces en la industria de los juegos Bisou cuando los miembros del personal han huido o han perdido el contacto con ellos, así que naturalmente me acostumbré a estos métodos. Si es posible, creo que es del conocimiento que realmente no querría ganar. Lo digo en serio. Bueno, me alegro de que lo hayamos conseguido solo con esto. Solo con esto. No me atrevería a decir que infringiendo la ley, pero he tenido peores métodos y más escandalosos. Mientras hablaba en voz baja, Morishita-san temblaba.
comprobar el medidor de la luz para asegurarte de que hay alguien dentro, comprobar la ocupación de las habitaciones y revisar todos los restaurantes familiares de la zona, etc. Cuando lo recuerdo, es realmente como lo que haría un detective. Subimos en el ascensor hasta el último piso y volví a pulsar el interfono de la puerta. Sí, espere. Se oyeron unos pasos desde el fondo, junto con una voz del timbre. Siento haberte hecho esperar. Una chica de unos 20 años, tal vez más joven, salió del interior, vistiendo una camisola roja y una falda corta, ropa muy ligera para mayo, y con un aspecto bastante sensual. Su pelo era de un color dorado blanqueado, y llevaba un accesorio de plata en el dedo, una persona que no había visto en absoluto en mi entorno desde hacía tiempo. Mientras miraba con asombro su apariencia, Asiba-san, bienveni, 2. Sonriendo, dijo mi nombre. Ah, Morishita-san también vino. Ella parecía incómoda y desvió la mirada. Minori-sensei, ha pasado mucho tiempo. Le dije que estaría aquí durante la última semana. Una voz que parecía venir de las profundidades del infierno se pronunció en la puerta. Ja, 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 vamos, a pesar de su apariencia extravagante, la exitosa ilustradora, Minori Saikawa, se rascó la cabeza y se inclinó con una mirada muy compungida. Minori Saikawa. Su verdadero nombre es Saikawa Minori. Es una ilustradora muy popular con más de 200.000 seguidores. Al parecer, originalmente se encargaba de los dibujos originales de juegos Bisoujo y de ilustraciones de las novelas ligeras, pero hace 3 años, un personaje de un juego social del que se encargó se convirtió en un gran éxito, y con el lanzamiento del anime, se convirtió rápidamente en una figura importante. Esta información me fue comunicada por primera vez en la sala de reuniones. Ella no existía en mi mundo original. No, puede que existiera, pero al menos yo no la conocía. Con 200.000 seguidores, no sería sorprendente que conociera al menos uno de sus nombres o fotos. Si no es así, probablemente no era tan famosa para empezar. Pero era una persona muy famosa en este mundo. En algún lugar, los engranajes hicieron clic en una dirección diferente, y así es como terminamos. Supongo que eso es lo que pasa. No, no quise decir eso, de verdad. Nos llevó a una habitación, Morishita-san y yo pasamos a una fase en la que solo escuchamos sus excusas. Ninguno de nosotros había tocado los macarrones que yo había traído de recuerdo, ni el té que había preparado Saikawa. Nos limitamos a estar de frente en el pulcro set de recepción e intercambiamos algunas palabras. Hay momentos en los que no puedes ponerte a trabajar. Veces en las que, por muchas líneas que dibujes, lo único que consigues es un cuadro que no se parece a nada. Minori Saikawa, a pesar de su apariencia difícil de conseguir, era una mujer bastante franca. Según los documentos, su entrega de ilustraciones también era popular debido a su carácter amistoso, y era ampliamente conocida como una ilustradora que podía atraer a los clientes en eventos de charlas. Attraction Point tiene varias líneas de producción en funcionamiento, y una de ellas tiene a Minori Saikawa como diseñadora principal de personajes. El uso de uno de los ilustradores más populares de la época hacía que el trabajo alcanzara un alto nivel de atención, pero el precio se pagaba pronto. Llegó muy tarde. Morishita Miki, que llevaba 3 años en la empresa, estaba completamente abrumada y agotada por ello. Estaba atascada y consultó a su jefa, Kawasegawa, que luego me pasó el testigo. Esa es la razón. Sí. La misión de hoy era ponerse en contacto con Minori Saikawa y, con suerte, conseguir que trabajara. Y entonces no quieres hacer nada más y no quieres hablar con nadie. ¿Saben cómo es eso? ¿Conocen esa sensación? Morishita-san respondió a la divagación de Saikawa de inmediato. Lo entiendo. Sé que hay veces que los ilustradores hacen eso, y lo entiendo. Sí, me alegro. Pero el tono de Morishita-san se hizo más fuerte. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué no se pone en contacto conmigo, aunque sea para decir unas palabras? No me pude comunicar con usted ni por teléfono ni con el intercomunicador durante una semana, así que no pude tomar ninguna medida,
y se me hizo un nudo en el estómago. Era un grito salido del corazón. Sí, no, lo siento. En cuanto a Saikawa-sensei, ella parecía querer poner la situación a descansar de alguna manera. Morishita-san todavía estaba mirando a Saikawa. Sé exactamente cómo te sientes. Bueno, no importa lo que haya dicho, fue su culpa por usar el contestador automático y perder el contacto con nosotros, y si hay alguna excusa para esto, es apelar a la singularidad de la profesión. Pero ahora que lo había dicho, no tenía más remedio que decir, lo siento. Si intentaba utilizar cualquier otra defensa, se vería obligada a seguir adelante. Morishita-san exhaló, dejó escapar un suspiro y dijo, lo entiendo. Sé que lo siente, sensei, y eso es todo por hoy. Volveremos a hablar cuando se sienta mejor. Tomando una mano de ayuda, Saikawa asintió con la cabeza. Sí, hasta luego, me pondré en contacto contigo adecuadamente la próxima vez. Por favor, hágalo. Entonces, hablemos del asunto de la cobertura. Morishita-san empezó a comprobar la aplicación de calendario de su teléfono para los anuncios de prensa y las entrevistas con los medios de comunicación online. Lo único que se me pidió fue que abriera la puerta y entrara. Después de eso, era mejor dejárselo a Morishita-san, que estaba involucrada en todo el proyecto, en lugar de a mí, que no conocía las circunstancias. No voy a hacer nada extra. Eso es lo que pensaba, pero, sensei. Sin embargo, tenía mis dudas sobre Saikawa. Hablé mientras ella miraba los documentos sobre el proceso de trabajo hasta ahora. Estaba previsto que el nuevo personaje y el diseño se actualizaran a finales de febrero. Pero ya ha pasado la semana dorada. Es la primera vez que se tarda tanto. La cara de Saikawa reaccionó con sorpresa. Asiba-san. Morishita-san me miró con desconcierto, pero no me importó y continué hablando. Las cosas iban relativamente bien hasta ese momento, pero cuando se trataba de la creación de nuevos personajes, la pluma se detuvo claramente. No creo que esto sea simplemente una cuestión de tiempo, ¿qué opinas tú? Saikawa y yo nos miramos con expresiones serias. Como si el intercambio que acababa de tener lugar hubiera sido una mentira, el lugar estaba cubierto de una atmósfera tensa. Tal vez no era lo más adecuado. Tal vez hubiera sido mejor dejarlo así y hablar de ello más tarde. Pero decidí que sería peligroso dejar este asunto aquí. Después de todo, habíamos perdido el contacto con ella. Parece que ahora actúa con normalidad, pero puede ser que esta chica, Saikawa, esté intentando actuar desesperadamente. Entonces tenemos que entender bien, si vamos a hacer algún progreso, aunque sea un poco. Saikawa frunció el ceño como si le costara decirlo, pero luego tomó aire decidida. Sabía que no podía engañarte, Asiba-san. Dijo con una pequeña risa. Ya no tengo nada que dibujar, murmuró, dejando escapar un suspiro. Morishita-san parecía sorprendida. Eso significa que, vas a dejar de dibujar. Yo también estoy empezando a pensar en eso. Mira, tienes objetivos, ¿verdad? Como convertirlos en un anime o en un espectáculo teatral, y estamos pensando en hacer eventualmente una versión cinematográfica de este juego. Creo que ya he hecho todo eso. No había nada que hacer. Sensei tiene muchos fans. No es posible que siga dibujando para ellos. Era una persuasión perfectamente razonable, pensé. Pero Saikawa estaba, por supuesto, estoy agradecida a mis fans. Pero el deseo de dibujar es otra cosa. De ninguna manera, no hay competencia o más bien dónde buscar para dibujar, no lo entiendo. Saikawa se reía. Sin embargo, su sonrisa parecía solitaria. Lo he intentado todo, desde sentarme en mi escritorio, sujetar el bolígrafo de la tableta, mirar a la pantalla, mirar al techo, cerrar y abrir los ojos, cambiar a analógico, pero no ha funcionado en absoluto. Morishita-san no pudo decir nada más. No se le debió ocurrir que la situación fuera tan grave. Yo estaba relativamente tranquilo. Esto se debe a que a menudo había oído hablar de la soledad de los mejores creadores en mi antiguo mundo.
Si tenían rivales u otras personas a las que conocían, podían trabajar duro en una competencia amistosa, pero en el momento en que llegaban a la cima, se quemaban y no podían dar el siguiente paso. Pero esta calma no se basa en un plan de respuesta. Era solo porque las cosas habían sucedido en el rango esperado. Nosotros estamos esperando algún tipo de avance. Sería una pena para Morishita-san y Saikawa si las cosas terminaran así, aunque hubieran concertado una cita y pudieran hablar. En momentos como este, debe haber algo que pueda hacer para ayudar. Por ahora, miré alrededor de la habitación. La habitación era una 3LDK, y había bastante espacio de sobra. Las paredes y el mobiliario eran todos blancos, y el suelo y las estanterías estaban ordenados como si fuera una persona meticulosa. Había un espacio de trabajo en la parte de atrás. Tal vez también trabaje en analógico, había un escritorio con una mesa de calco y un montón de bolígrafos de colores, y un escritorio con una gran tableta LCD. Sin pensarlo, echo un vistazo a la pantalla. Esta foto. Me levanté y me acerqué a la tableta LCD. Todavía está en proceso de dibujo, y es embarazoso, así que todavía no cuento nada. Saikawa me detuvo, pero no me importó y miré la pantalla de frente. Esto es. Era una sola ilustración dibujada con un paisaje incluido. Una chica con un vestido de una sola pieza y un cardigan nos mira en medio de una extensión de hierba de la pampa japonesa. El sol a contraluz y el color anaranjado que cubre todo el cuadro son preciosos, y el estilo de acuarela del cuadro encaja muy bien con la ilustración. Antes de venir aquí desde la oficina, ya había revisado las típicas ilustraciones que Saikawa había dibujado hasta ahora. Pero la ilustración que tenía delante no se parecía a ninguna de ellas. Muy bien. Saikawa mostró una expresión de sorpresa ante mis palabras. Es un dibujo muy bonito. Parece que tu estilo es diferente a lo que sueles hacer, pero se ve que estás tan acostumbrada a él desde el pasado que parece que encajas bien. El contenido y el toque del dibujo encajan a la perfección, y para ser sincero, me he quedado completamente abrumado. No eran halagos, eran palabras sinceras. No soy un artista profesional, así que no puedo opinar sobre los aspectos técnicos del diseño del color o del dibujo, pero sin duda había un poder que me atrajo al mundo de este cuadro. Además, había visto este cuadro, o un cuadro con una atmósfera muy similar a este, en algún lugar. No recordaba dónde ni cómo se llamaba. La expresión de Saikawa cambió de sorpresa a alegría. Estoy tan feliz. ¿De verdad? ¿De verdad te gusta ese dibujo, Asiba-san? Sí, mucho. ¡Qué bien! Intenté hacer este dibujo con el toque que tenía cuando empecé a dibujar en serio. Como estaba confundida con muchas cosas, quise volver a mis raíces. Ya veo. Así que por eso el tono era diferente a los anteriores. Es el toque de un artista que solía admirar. Realmente me encantó. Cuando Saikawa dijo eso, sus ojos parecieron brillar como los de un niño pequeño por un momento. Una existencia que ella admiraba tanto. ¿Puedo tener los datos de esta ilustración más tarde? Por supuesto. Cuando esté terminada, se la enviaré a Asiba-san primero. Saikawa saltó de alegría. Creo que estoy un poco más motivada. Volviéndose hacia Morishita-san, declaró alegremente. De verdad, sensei. Bueno, no de inmediato, pero me ha dado ganas de intentar ser positiva, supongo. Ya que no podemos parar aquí, hagamos un plan para la próxima reunión. Bien. Voy a sacar mi cuaderno, por favor, espere un momento. Morishita-san sacó su cuaderno del bolso y empezó a hojear las páginas como si estuvieran a punto de romperse. Miré la expresión de Saikawa. La expresión de nostalgia por el pasado, mirando a lo lejos, estaba siempre impresa en sus ojos. Muchísimas gracias. En el viaje en tren de vuelta, vi a Morishita-san haciéndome una reverencia diferente a la del viaje de ida. No creo que vaya a dibujar de inmediato, igual está bien. Está bien. Sensei, que siempre hace planes imprecisos, ha hecho grandes progresos solo con establecer un horario adecuado.
Es un dolor de cabeza pensar en el tipo de interacción que han tenido hasta ahora. En un proyecto de grupo, los retrasos sin un futuro claro son los más graves. Aunque se trate de un retraso largo, es más fácil tomar contramedidas si se conoce el plazo. En ese sentido, sí que se puede hablar de progreso. Sensei hace unos dibujos muy buenos, pero cuando no le apetece, no sale nada, Morishita-san murmuró con una expresión sombría. Efectivamente, era un dibujo maravilloso. Sus ilustraciones, que vi en el tren de camino y en el lugar, así como las muestras, eran realmente maravillosas y desprendían un aura de éxito. Esto me hizo sentir aún más curiosidad por saber por qué no había oído hablar de ella en 2016, cuando estuve originalmente allí. Bueno, fue una cuestión de tiempo, supongo. Hay un montón de artistas a los que les ha ido excepcionalmente bien pero que han pasado desapercibidos por su elección de género o por la atención que ha recibido su obra. Gracias a ti, hemos decidido qué hacer a continuación, y ha sido una gran ganancia. Así es, supongo que por ahora resolveremos. Mientras respondía, había una cosa que me preocupaba. Ya sea Kawasegawa o Morishita-san, pude ver que contaban conmigo como moneda de cambio con Saikawa. Si no tuviéramos algún tipo de relación, ella no me trataría así. Además, está su reacción cuando llamé al intercomunicador. Estaba claro que me reconoció como alguien que conocía bien. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esto? Me pregunto si ella ha trabajado conmigo antes. Justo cuando iba a preguntar, sonó el teléfono de Morishita-san. Ah, lo siento. Hay una llamada de la oficina, hola. Ah, presidente. Presidente. Desde el punto de vista de la persona al otro lado del teléfono, parecía que este tema tendría que esperar por ahora. Sí, correcto, Asiba-san es, sí, hablamos de nuestros planes por ahora, entonces. Ya estamos de vuelta, sí, gracias por su tiempo. Como era de esperar, la llamada se alargó, y perdí la oportunidad de preguntarle por mi relación con Saikawa. En cuanto llegamos a la oficina, Morishita-san dejó escapar un gran suspiro. Asiba-san. El presidente puede decir esto y lo otro, pero por favor no te preocupes. Me pregunté si estaría relacionado con la llamada telefónica que acababa de recibir. No vas a informar sin más. ¿Ocurre algo grave? No, pero el presidente tiene tendencia a esperar demasiado de Asiba-san. Ladeó la cabeza, sin saber de qué estaba hablando. Bueno, está bien. Realmente no me importa lo que digan. En cuanto abrí la puerta de la sala de desarrollo, una fuerte voz nos saludó a mí y a Morishita-san. Asiba-kun. Estoy en un pequeño problema. Tienes que convencerla para que dibuje, como siempre haces. Entonces, de repente, me agarró por los hombros y me balanceó de un lado a otro. Porque si te lo dejo a ti, la mayoría de las cosas se arreglarán, y siempre eres a quien le pido cuando tengo problemas relacionados con los creadores, ¿verdad? Te lo ruego. Llevaba el pelo largo hasta los hombros y una camisa abierta en el pecho. Tenía una chaqueta, pero su color era un rojo doloroso. De todos modos, el humor era ligero. Su voz también es extrañamente alta. Supongo que se podría decir que era una moda alborotada. No sentí ninguna sensación de calma o pesadez en absoluto. Así que este es el presidente. Morishita-san suspiró con resignación. Miré a mi alrededor y vi que los miembros del equipo de desarrollo también nos miraban con ojos indiferentes. Presidente, como le dije antes por teléfono, gracias a Asiba-san, tenemos nuestra próxima cita. Morishita-san intervino y siguió. Pero todavía no vamos a tener nuevos diseños de personajes, ¿verdad? Entonces no podremos aprovecharlo de inmediato. No pareció tener mucho efecto. Por eso hay que conseguirlo cuanto antes. Ese proyecto no sería posible sin Minori Saikawa. Tras decir solo lo que tenía que decir, el presidente abandonó la sala de desarrollo. Lo único que quedó fue un suspiro y una débil sonrisa. Por lo que parecía, el proyecto no tenía buena pinta. Después de que el presidente se fuera, me dirigí al asiento de Kawasegawa para dar mi informe.
cuando la llamé, dejó teclear y se volvió hacia mí. Lo siento, aunque me has ahorrado muchos problemas, te he hecho sentir incómodo. Entonces, de repente, empezó a disculparse. No me molesta. Estoy acostumbrado a tratar con gente así. Si lo pienso bien, había muchos jefes así cuando trabajaba en Juegos Visoujo. Algunos eran más irrazonables que otros, y aún así puedo decir que eran mejores que otros. Pero parecía un tipo decente hasta que le tocó el premio gordo a la aplicación. Al parecer, el dinero lo cambió como persona. Kawasegawa suspiró. En los viejos tiempos, habría desafiado al presidente allí mismo. Pero ahora no puedo. Quizás sea por mi edad. Unas palabras inesperadas fueron pronunciadas por ella. Eso no es cierto, no parece propio de ti. Eres el único que me ha dicho eso. Riéndose, volvió a centrar su atención en el PC. Me enteré del informe por Morishita. Gracias. Parecía que había recibido un correo electrónico con el informe de situación y ya estaba al tanto de la situación actual y los planes futuros de Minori Saikawa. Dicho esto, va a tomar algún tiempo. Está bien. Aún así, es un gran paso adelante en esto. Su expresión parecía mostrar cierta fatiga. Teniendo en cuenta la situación en la sala de desarrollo cuando llegué a la oficina, debía de haber trabajado demasiado. Dejé el asiento de Kawasegawa y volví a mi propio asiento. Por el camino, pensé en muchas cosas. Además del caso de Saikawa, era obvio que sería mejor ayudarla. Pero no sabía qué hacer, y moverme en la oscuridad solo haría sospechar a la gente. De todos modos, nada va a empezar hasta que entienda la situación. Volví a mi escritorio y encendí mi PC, que parecía ser de otra persona. Lo primero que vi fue un servicio de calendario que se ejecutaba en un navegador. Si soy yo seguramente, escriba muchas cosas aquí. Ahí está. Era lo esperado. Al lado del calendario, había una lista de tareas pendientes, donde estaban escritas todas las tareas necesarias en orden de fecha. Este es el tipo de experiencia al que es fácil volver una vez que se ha entrado en el mundo laboral. La mayoría de las veces se trata de reuniones con terceros y de algunas comprobaciones. Bien. Por el momento, no parecía haber nada que requiriera ninguna habilidad especial. Por el momento, parece que estaré bien mientras haga lo que está aquí. Entonces, vamos a ver lo que es el trabajo real. Títulos que nunca he visto antes y archivos misteriosos colocados en una pila. La idea de tener que revisar estos uno por uno es suficiente para hacerme perder la energía incluso antes de empezar. Debe haber un montón de planes y configuraciones que ya deben estar en mi mente. Antes de eso, hay un montón de requisitos previos que hay que conocer, como la estructura de la empresa y su sistema general. De alguna manera, tengo que encontrar la forma de reducir el proceso lo máximo posible. Pero hasta ahora no había sido capaz de dar con un método fiable. Asiba-san. Después de terminar el papeleo, Morishita-san se acercó a mi asiento y se inclinó. Muchas gracias por lo de hoy. Me gustaría devolverte algo, así que, si hay algo que pueda hacer, por favor házmelo saber. Estaba a punto de decir algo, pero la detuve. Entonces, está bien ahora mismo. Claro, después de obtener el consentimiento de la sorprendida Morishita-san, reservé inmediatamente una pequeña sala de conferencias. En realidad, tuve un pequeño problema el fin de semana pasado. Nada más entrar en la sala de conferencias, hablé con Morishita-san en voz baja. Salimos un rato con la familia y me emocioné un poco y me golpeé la cabeza con un árbol. ¿Estás bien? Morishita-san se puso nerviosa, con cara de preocupación. Como era de esperar, el escenario del accidente fue una mala idea. Bueno, sigamos adelante. Y cuando me fui a revisar, no había ningún traumatismo ni hemorragia interna. Es bueno escuchar eso, realmente. Morishita-san parece aliviada. La expresión de esta chica cambia tan a menudo que es gracioso. Pero aquí está el problema. ¿Qué sucede? Ahora hace una cara como si estuviera en problemas. Estoy teniendo una pérdida temporal de memoria, y está interfiriendo con mi trabajo. No puede ser.
Eso es muy grave, ¿no? Parece que es el fin del mundo. No se lo digas a nadie, ni siquiera a Kawasegawa, por supuesto. Sí. No lo diré. Parece que mi credibilidad en este mundo es bastante alta, me han dicho que volveré a la normalidad después de un tiempo, pero por ahora, solo quiero recuperar los recuerdos que necesito para el trabajo. Para eso, necesito tu ayuda, Morishita-san. Mi ayuda. Sí, te voy a hacer muchas preguntas, y quiero que me digas lo que sabes al respecto. Principalmente sobre mí en la empresa. Morishita-san asintió con fuerza. Entiendo. Haré lo posible por recordarlo. Declaró enfáticamente. Buena chica. Era una excusa un tanto incoherente, pero la premisa estaba ahora en su sitio. En primer lugar, sobre mi posición en la empresa. Empecé preguntándole cómo había llegado a esta empresa. Al parecer, no me incorporé aquí como recién licenciado, sino como contratado a mitad de carrera. Cambié de trabajo hace unos 3 años y mi puesto es el de director. Me habló de mi anterior trabajo en el mismo sector, pero los detalles son desconocidos. Eras un creador de juegos Bisoujo o algo así, lo siento, no recuerdo esa parte. Bueno, creo que probablemente sea en esa línea. Avísame cuando te acuerdes. Entonces continuaremos. La tercera división de entretenimiento es el departamento estrella de la empresa, y se encarga del desarrollo de los juegos sociales. De los 4 equipos, yo soy el líder del equipo B, que se llama, Equipo Asiba. El equipo de Asiba es conocido por su excelente progreso, y son buenos en la elaboración de obras que producen consistentemente ganancias sólidas en un horario razonable. Es seguro y produce una buena cantidad de dinero. Pensé, qué equipo tan típico para mí. Entonces, Kawasegawa es la representante aquí. Kawasegawa es tanto la jefa de sección de la tercera división de entretenimiento como la líder del primer equipo A. En la actualidad, trabaja como productora de un gran juego social que está a punto de salir al mercado, al tiempo que supervisa el estado de desarrollo de los 4 equipos A, B, C y D. Es mucho trabajo. Esa es mi sincera opinión, es cierto. Para ser honesta, estoy un poco preocupada. Morishita-san también asintió honestamente. La propia Kawasegawa se había unido a esta empresa antes que yo. Oí que era tan capaz como siempre y que había ascendido constantemente en su carrera. Como puedes ver, hay mucho trabajo por hacer, y es evidente que está cansada. Morishita-san, que trabajaba como su asistente directa, estaba preocupada por eso. Entonces ocurrió el accidente de Saikawa-san. No quería darle a Kawasegawa más problemas de los que ya tenía, así que incluso sugerí que le pidiéramos ayuda a Asiba-san. Teniendo en cuenta la personalidad pasada de Kawasegawa, debía de querer evitar depender de mí en la medida de lo posible. Pero el hecho de que lo aceptara significa que debía estar acorralada en el límite. De acuerdo, muchas gracias. Puede que necesite que volvamos a hablar, así que cuento contigo. No, en absoluto. Ahora, si me disculpas. Morishita-san volvió a la sala de desarrollo, golpeando su cuerpo aquí y allá como lo había hecho esta mañana. Por el momento, era capaz de comprender la situación actual. En cuanto a lo que hay que hacer a partir de ahora, me corresponde a mí decidirlo. También quiero saber sobre mi vida privada. Mi propia foto de familia en mi escritorio, se sienten como extrañas. Esta sería mucho más difícil, porque no podría preguntarle a nadie. Cuando pasaron las 6 de la tarde, ya estaba en el tren de vuelta a casa. La razón principal era que mi equipo todavía estaba en la fase de preparación del desarrollo. Si el desarrollo estuviera en su punto álgido, habríamos tenido que quedarnos toda la noche. De todos modos, fue una suerte que tuviera tiempo relativamente libre. En mi tiempo libre, puedo permitirme buscar cosas que no entiendo. El manga Kira Kira Time es ahora un juego social, el pasado corte de primavera, tanto pegó este anime. No pude evitar que mi interés se apoderara de mí, e incluso busqué información no relacionada. En este sentido, el entorno era mucho más fácil de trabajar que hace 10 años. La mayoría de las cosas se podían hacer en mi smartphone,
y buscando en Google y otros servicios por años, podía seguir lo que estaba haciendo al menos en fragmentos. Era fácil ver con quién había interactuado en el pasado reciente mirando los registros de Rine, y bastaba con comprobar el buzón de archivos personales y de trabajo. Me recuerda que la mayor parte de la información sobre mí se ha trasladado a la nube en los últimos 10 años. Hablando de los registros Rine, también me llamó la atención el hecho de que los temas de conversación con mis amigos cercanos habían cambiado completamente por cosas relacionadas a condición física y los hijos. Antes solo hablábamos de juegos, novelas y anime, y de con quién salíamos, pero ahora el registro estaba lleno de recomendaciones de clínicas de osteopatía y de qué medicamentos tomábamos. Esto me entristece, así que mejor lo dejo. Cambié de opinión y decidí mirar una página de información sobre anime desde mi navegador. Entonces, lo que sigue es la corte, Guwa. Estaba escribiendo una palabra en la ventana de búsqueda cuando un gran número de pasajeros subió al tren, haciendo imposible hacerlo. El viaje de ida y vuelta. Creo que es hora de hacer algo al respecto. Parecía que, hiciera lo que hiciera después de 10 años, no había ninguna señal de mejora. Tras volver a mi casa, continué mi investigación. En poco más de un año, han ocurrido muchas cosas. Los servicios de distribución de vídeo están creciendo a pasos agigantados, la moneda virtual, que todavía era un tema candente, se ha convertido en un asunto social, etc. En este tiempo, me he convertido en Urashima Taro, así que pensé que, si traía a alguien de 2007 aquí, probablemente sería algo terrible. Hay mucha gente que ha cambiado todo, desde su posición hasta todo lo demás, desde entonces. El trabajo de algunas personas ha cambiado a medida que se han ido desarrollando, mientras que otras han aparecido de repente y han hecho un trabajo increíble. Pero lo que resulta especialmente sorprendente es el cambio en el negocio de los juegos Bisoujo. Y es que personas que antes pertenecían a un género más bien secundario han pasado a la palestra de forma interesante en los últimos 10 años. Wo, el escritor de Kikokugai está trabajando en un escenario para un anime sobre una chica mágica, el diseñador de personajes es el creador de Idamari Switch, Lo reproduje con la voz de Ikaba. Pero estoy seguro de que él se sorprendería más que esto. En el pasado, los juegos Bisoujo eran el principal campo de batalla para las obras experimentales, pero esto se ha desplazado a los juegos gratuitos, las aplicaciones para teléfonos inteligentes y los sitios de descarga como Steam. Además, los creadores no son solo japoneses, sino que muchos de ellos proceden del extranjero. En una palabra, el mundo se ha hecho más grande. Tremendamente. Estaba absorto en mi búsqueda y seguía investigando. Papá. Volví en mí y miré en la dirección de la voz. Frente a mí, vi a Shinoaki con los labios fruncidos y a Maki imitándola, poniendo la misma cara. Dijiste que estaba prohibido tocar el teléfono durante la comida, ¿no? Eso no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Perdón. Inconscientemente, estaba tan absorto en mi búsqueda. Apagué mi teléfono y lo puse donde no pudiera alcanzarlo. Vamos, Maki, sosténlo en tu mano y cómetelo. Sí. Cuando miro a mi alrededor, veo que todo está lleno de elementos felices. Al principio, mi mente se llenó de una sensación de desasosiego, pero a medida que me fui acostumbrando poco a poco, empecé a pensar que esta vida era buena. Al fin y al cabo, aquí tenía a mi lado a las personas que quería y un trabajo estable. No hay razón para que sea malo. Por eso quería saber más sobre este mundo lo antes posible. Quería sentirme seguro. ¿Es difícil tu trabajo? Sí, he estado investigando en un proyecto. Ya veo. No podía decir que estaba investigando porque no tenía recuerdos de mi propia vida, así que contesté a la pregunta de Shinoaki con una respuesta vaga. En la televisión, había noticias sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. El número de noticias parecía aumentar a medida que se acercaba el evento. Ya han pasado 2 años. Parece que el personal de Komima lo está pasando mal. Murmuró Shinoaki. Y bien, Shinoaki, ya te apuntaste a la Komi de verano. Tenemos que organizar un puesto de venta. No era nada, se suponía que era una palabra cotidiana.
Para mí, Shinoaki y los dibujos están conectados de una manera casi igual, y no creo que sea posible que estén separados. Se suponía que era una pregunta muy natural, como, ¿qué vamos a cenar la próxima noche? Mientras Shinoaki exista en este mundo, por supuesto que Akishimas Shinou también existe, y ha producido muchas obras de arte para el mundo. Siempre había creído que esa realidad existía. Por eso, Pakyo-yakun, ¿de qué estás hablando? Dijo Shinoaki con una expresión de desconcierto. Dejé de dibujar hace años, ¿recuerdas? No pude entender en absoluto esas impactantes palabras. Sin querer, me levanté de mi asiento. ¿Cómo dices? Pregunté con una expresión de sorpresa, y Shinoaki también me miró sorprendida. ¿Por qué? Shinoaki permaneció en silencio. Su expresión se volvió más y más suave, y luego se volvió triste. Parpadeé una y otra vez. Ella acarició suavemente la cabeza de Maki, que ladeó la cabeza a su lado, y entonces. Ya no tengo nada que dibujar. Eran palabras familiares y muy solitarias, las que me dijo. En la televisión, los Juegos Olímpicos siguen siendo un tema candente. Un tema relacionado es el evento especial de Komima que se celebrará en mayo. Entre las ilustraciones dibujadas por varios artistas, las imágenes de Shinoaki, que deberían haber estado allí, no podía encontrar ni una sola pieza. No tienes nada que dibujar. Me desplomé en mi asiento sin poder evitarlo. Ni siquiera pude responder a la mirada preocupada de Shinoaki, que se limitaba a cuestionar todo. El mundo, que debería ser cálido, parecía enfriarse rápidamente.